murió el Indio Solari a los 77 años y hoy cuando estábamos haciendo la preproducción del programa pensábamos a quién invitar para que nos cuente testimonios, para que nos cuente un poco de cómo interpeló la vida de esas personas a través de la música El Indio Solari, ¿no? Y Los Redondos. Entonces yo dije, tengo un colega, periodista de música muy conocido, que además también trabaja con artistas jóvenes en la industria, en el management, y tiene un superpoder que es saberse todas las canciones de Los Redondos. Javi Gutiérrez está con nosotros en Antesana 247. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Che, bueno, Javi. el superpoder. Manejando data Empezamos con el no me quemés. en todos los géneros. Che, sí, igual quiero decir que después de lo que pasó acá con Sol, yo estuve acá escuchando, la verdad que es muy emocionante, muy difícil hablar después de eso. Yo tengo las gafas, lo quiero decir porque acá estaba el compañero Juani con las gafas diciendo las tengo preparadas. Yo estoy con las gafas porque yo estuve todo el día emocionado, teniendo charlas, estoy con la cara media así. Estaba ahora con gente que vos conocés, con Leo Belizán, justo antes de venir, charlando y diciendo, no, ahora me tengo que ir a Antesana y me da miedo quebrarme al hablar porque me cuesta una banda y no me quiero quebrar con una cámara Entonces las gafas están ahí por si acaso, Bien, como bien jugado. refugio del mundo. Le mandamos un shout out a Leo. Y Sí, bueno, por favor. ya que tenés ese superpoder, con Juancín nos interesaría saber cuándo descubriste vos Tarea Fina. No tuvimos la misma suerte nosotros Pará, de antes chicos. que nada voy a decir que el Indio tiene una colaboración con El Soldado. Con El Soldado. Es verdad, Ah, famoso un temazo, tema, famoso histórico. tema del Soldado. Que El ángel de los perdedores. Sí, yo conocí El Soldado por ese tema y Sí. no sé si conozco otro tema del Soldado, pero los amo. Pero Temazo es que ese Soy muy tema. fan del Soldado. Yo cada tanto me encuentro cantándolo en mi cabeza ese Ese- tema. es un pegadísimo. temazo. Un temón, Y lo sí. de hasta donde sé, porque estamos hablando de otra época y en otra época la información llegaba de boca en boca y a chequear un montón de cosas. Sobre todo yo soy de Córdoba, yo vivía en Mina Clavero y hay cosas que, no sé, acá quizás uno tiene más acceso a fuentes primarias. A mí el tema de lo del salmón me llegó que Lito Vitale, que es el productor de ese disco y organizó ese disco, le dijo al Indio, el Indio dijo no, porque yo no hago estas cosas, le dijo vos me des un montón de favores por todas las veces que yo toco el piano en tus discos, porque están todos los Claro. discos del Indio. Sí, Y ahí le dijo bueno, pero el tema lo elijo yo. Y él dijo el Indio. Y por eso accedió, porque no era un tema que él iba a acceder tan fácilmente, porque Claro. es algo que él no hacía, él no participaba. No, pero la rompió Y ahí, toda. perdón, La versión es ahí espectacular. Y ahí sumo una anécdota de que hoy hay una entrevista que le hicieron a Lito donde decía que le dijo a Cerati que hiciera un tema del Indio. sí. Y Cerati dijo que iba a ser La Bestia Pop. Ok. Pero si el Indio hacía un tema de Cerati. Y Claro. el Indio dijo, no, voy a hacer el salmón. Claro, claro. Y ahí quedó. Claro, porque había una famosa pica un poco más que no venía tanto de ellos, ¿no? Que Sí, creo ¿no es que se cierto? respetaban. Creo que también eso nos quedará un poco no sé, en el imaginario, si era real, si no era real. Yo creo que es un poco más de la hinchada River Boca que generalmente que generamos nosotros como fans. Sí. No sé hasta qué punto para ellos fue importante. Sí, obviamente no coincidieron musicalmente y creo que eran propuestas completamente contrarias dentro de la escena en ese momento, lo que pasaba con Soda Stereo, Virus por un lado y después todo lo que era Los Redondos, Sumo, eran como sonidos Claro. muy opuestos a por lo menos lo que es la escena de ese momento. Yo Sí, no ¿no? El creo- yo no perfil creo de que- gente, también el target quizás era muy distinto. Ellos veían quiénes iban a ver la Soda Stereo, quiénes eran los que estaban yendo a ver a Los Redondos y decían, acá, somos Sí. gente distinta. Era como la música del aguante, ¿viste? Era romperse, era medio de fisura. Sí. Era distinto. Lo otro era mucho más glamuroso, gente culta, poesía, libros, que también lo había Sí, acá, así, pero no claro. sonaba tanto, ¿viste? No tenía ese sonido. Claro. Pero no sé, la verdad que para mí. Claro, maquillaje. Yo recuerdo cuando, claro, totalmente, los looks ya eran mucho más con mucho más estilismo los de Soda, los de Virus, en comparación con Luca Prodan y Los Redondos. Porque después terminaron teniendo una estética igual más austera, típica del rock, Los Redondos, pero en verdad ellos arrancaron en toda la movida teatral de los 70 Sí. con la cofradía de Flor Solar y todo eso que Vos sabés que hace ahí poco. sí había más maquillaje, disfraces, show. A mí me pasó hace poco, tenía esto mismo que vos decís de la cofradía de la Flor Solar, y Sí. dije, voy a entrar a leer de la cofradía de la Flor Solar a ver cómo fue. El Indio nunca participó. Ah, Según claro. lo que yo leí, digo, no vi que en ningún momento el Indio sí participaba el hermano de Sky. Mirá. Y él como entra por ahí, creo que Sky tenía una relación así, pero realmente él nunca estuvo, que la cofradía de la Flor Solar era como una especie de agrupación. De agrupación. Claro, que entraban, salía, se hacía todo tipo de arte. Multiartística, claro. En La Plata. Sí, Claro, todo en esto La Plata. Sí.
Pero nada, yo me acuerdo cuando falleció Cerati, si mal no recuerdo, el Indio lo despidió con unas lindas palabras. Digo, no creo que haya habido. No, para nada. No creo que haya habido para nada una cuestión real ahí. No, yo creo que es algo más del fanatismo de, ay, no, los chetos escuchan Cerati Claro. y nosotros que somos del barrio escuchamos los Sí, redondos. o una clásica es como, ¿te gusta Soda Stereo? No, a mí me gustan los redondos. Claro, Es como era una otra de cosa. marcar el Pero territorio. lo que pasaba, volviendo un poco a esto de la cofradía y demás, es que también yo recuerdo el internet temprano, relativamente temprano, de Casa, de Mule y esas cosas. Yo también, teniendo 10 años, 9 años, buscaba Los Redondos, a ver qué me aparecía. Y te encontrabas ahí con muchos temas que eran previos a la llegada del Indio, Sí. que figuraban como Los Redondos, grabados medio de manera pirata, Sí, obviamente, sí. o alguien que los había grabado de alguna manera. Unos sonaban decente igual. Y es verdad que en muchos no era la voz del Indio, entonces decías, ¿qué pasa? Creo que él después fue como integrándose algunas veces, iba a veces a cantar, a veces no, hasta que se formó la banda ya con él. Sí, ya los redondos sí oficialmente son con el Indio, eso seguro. Claro. Eran las Sí, sí, agrupaciones Pulpo, obvio. previas, que de hecho está la historia que también, volvemos, hay mucho mito, ¿no es cierto? Hay mucha leyenda en la historia de los redondos. Que está la historia de cómo nació el nombre, que era en un show que le dijeron, che, te tenemos que poner de alguna forma en el flyer, en el póster, y era como Patricio Rey, es el nombre que pusieron. Y lo que ellos decían, vos lo que decías que era muy teatral, en los shows de los redondos no era solo la música, sino que había cosas actorales, había trapecistas, había payasos medios oscuros, había strippers, había todo tipo de cosas y repartían unas pelotitas de ricota Sí. entre el público y por ahí Claro. nace Patricio Rey y los redonditos de ricota, Sí. nace un poco de ahí como un juego de personaje Y que ya se Patricio Rey era como instaló. un culto a una figura que en realidad Total. no era real o no era real físicamente. Que yo cuando era chico mucha gente pensaba Pensábamos que Patricio que el Rey indio era el era- indio. Yo claro, no, porque claro. bueno, uno cuando lo consume no, pero sabía, sí era claro. como, no sé, a nuestros Yo padres cuando como, estaba ese es chica- Patricio Rey, no ese es el Indio Solari, pero ¿cuál es el que canta? El Indio Solari. Pero ¿y Patricio Rey cuál Le es? llama Patricio Rey. Claro, ¿hay un Patricio Rey? No, no hay un Patricio No. Rey. Mamá, entendeme. No, en mi caso mis papás me heredaron Los Redondos de alguna manera a mí, así que en realidad ellos me lo explicaron a mí primero. Claro. Y en cuanto a tarea fina, yo entro Los Redondos, yo nunca tuve un cassette de Los Redondos en todo CD. Y mi primer CD es Último Bondi a Finisterre. O sea, yo entro en Los Claro. Redondos en Último Bondi un disco antes de que se separen. Obvio me vuelvo mega fanático de Los Redondos. Me acuerdo, yo crecí como para dar un poco de contexto en Mina Clavero. Mina Clavero, el Valle de Tras la Sierra. Mi mejor amigo es, en ese momento, sobre todo en la escuela, era uno de mis mejores amigos, éramos todo un grupo, era Simón McKern, que es el hijo de Tim McKern, representante de las pelotas, ex representante de Sumo. Digo, los Sumo y los Redondos hicieron un camino muy en conjunto en la escena en aquel momento. De hecho se decía que mejor no hablar de ciertas cosas, creo que supuestamente era una letra de... No, es. Es. De hecho, está. Sí, sí. Está, Sí, listo, sí, listo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Es de Coso, de los Redondos, del de Indio Solar y Sky. y super Y- lógico, ¿es? No, y Criminal Mambo. Criminal Mambo. Criminal Mambo es de Sumo. Sí. Se intercambiaron esos dos temas, como que se dieron en intercambio esos dos temas. Sí. Después, más adelante, yo lo he escuchado al Indio decir, realmente no era amigo de Luca. No éramos amigos. Sí ranchábamos porque se encontraban. Se cruzaban en y cemento. camarines y un montón de cuestiones en las que se compartía mucha cosa. Pero el Indio, por lo menos, siempre dijo que amigo nunca fueron. Claro. Pero sí eran bandas que compartían espacios constantemente, ¿viste? Que hoy lo hablaba con Aurora cuando me decía, che, ¿y qué se puede hablar de Los Redondos en una cuestión más llevándolo a la escena hoy, quizás más de los chicos más jóvenes, lo urbano? Y en ese momento estaba el under porteño. El under porteño tiene mucho que ver con el under que está pasando ahora, porque eran Stup Free Pub, Café Einstein, ¿qué más? Bueno, Cemento, Palladium, eran como templos del rock que en ese momento yo lo he escuchado al Indio llamarle rock subterráneo o escena subterránea, le decían en ese momento. Mira. Y él dijo, en una entrevista, dice que básicamente era ser independiente y poder hacer con la poca plata que teníamos las cosas que teníamos. Digo, mientras que la escena main pasaba por un lado, ellos estaban tocando en todos sótanos, porque estos lugares eran sótanos. Y en esa escena estaban Sumo como máximos referentes, ¿no es cierto? Sumo, Los Redondos, la de la B, no sé si la puedo decir a la palabra porque estamos acá, los vio. Sí. Sí. Que de hecho Los tenemos. cuando se muere Luca, alguien propuso que el cantante de ellos sea el nuevo cantante de Sumo. Lo sacaron cagando, obviamente. Estaba Riff. Aparte,
ves ahí ese sonido oscuro, porque era un sonido muy oscuro. Si vos pensás Es en de esas sótano, bandas, como que te lo Sí. imaginas en un sótano los literalmente. Redondos son una banda de rock oscuro, son Sí. muy oscuros en comparación con lo que estaba pasando en ese momento. Claro. Entonces yo creo que hay un paralelismo muy importante con la escena under acá, porque ellos lo que decían en ese momento, y cuando uno lee las notas de cuando empiezan a hablar de este under porteño, oscuro, sucio, que las canciones sonaban feos, que eran mucho Con ruido. poca producción. Claro, que no tenían videoclips, o los videoclips eran videitos hechos con una cámara pedorra. Digo, es mucho de cómo arranca la escena under acá, más allá de que algunos artistas por ahí se van de a poco profesionalizando. Yo veo un paralelismo muy importante con eso y cómo todo lo que desarrolló después esa historia, ¿no es cierto? Porque eso daba o por lo menos para mí, es una foto de los años 80, años 90. Claro, es que sobre todo los 80. es ser parte de la contracultura, ¿no? De venir a proponer algo nuevo y no tener las herramientas y que eso no te impida seguir tu camino para crecer, ¿no? Sí. Que ahora viene atado de que tienes las redes como acceso a la gente, que te da acceso a la gente libremente, y en esa época era de boca en boca, ¿no? Como si tocabas bien o generabas algo, Sí, la mucha- gente iba a ir a verte. Póster, folletos, flyer, digo. Sí, salir a repartir vos en la Exacto. calle tu propio flyer antes de tocar en el barcito. Eso Sí. Ellos han contado todos. Y también era esta cosa, lo que decían, de estilismo, el look de los chicos, estaban todos. Eran tipos que no se producían para ir a tocar un show, no se levantaban los pelos, no se ponían pintura tanto, o quizás lo que había era lo que vos decías, esto medio teatral desde lo grotesco, no Sí. desde el look de rockstar. Acá no había popstar, no había rockstar. Acá eran tipos vestidos con la pilcha con la que andaban todo el día, se subían al escenario, cantaban tomándose una birra y se bajaban Sí. y la gente los amaba. Que también a partir de ahí, bueno, sale buena parte del movimiento Rolinga, donde también es eso. De hecho, yo me acuerdo de ser chico, y los primeros shows y demás, que ibas a ver a cualquier banda, Divididos, Las Pelotas, se me viene a la mente, no sé, y los chavales estaban vestidos así. Totalmente. Ni siquiera así. Es que digo, como- todavía en los últimos shows del Indio se le ve vestido como si fuera a ir a laburar, ¿entendés? Pero no, Sí. no como imaginamos nosotros un rockstar. Sí. O sea, como la figura del estereotipo de rockstar. No, es otro movimiento también relacionado a lo que pasaba acá también, que por ahí decía, no sé si ese glamour que viene de afuera se vive acá estamos viviendo otra cosa, los 90 también tuvieron un momento también de situaciones sociales conflictivas también, de gente que no tenía un mango, de algunas cosas así, y que también se veían representadas en la música también, era medio desubicado por ahí salir o no apuntaba al público que ellos apuntaban, me parece, ¿no? Acá en el chat dice underground. Underground viene del rap igual la palabra, ¿no? Sí, no, en no general sé, de la creo, ¿eh? música. Son movidas. Sí, claro. Porque Estaba la Velvet. me gusta rock subterráneo. Es como. El indio lo tiene una nombra como identidad, rock, ¿entendés? claro, el indio lo nombra como rock subterráneo, me parece fantástica Porque esa siento que lo hace para separarse de que le digan underground, ¿entendés? Es rock subterráneo. También, hace un ratito le preguntaban acá a los chicos por qué creen que los Redondos quizás no salieron mucho del Río de la Plata. Él lo decía muy bien, esto es como muy rioplatense. Yo también, dentro de todas las cosas que dijeron que son muy reales, también siento que los Redondos no eran un producto para exportación en aquel momento. Era una música muy de acá. Eso no funcionaba quizás más un Soda Stereo, un Fabulosos Cadillac más adelante, ¿no es cierto? Que se notan las influencias de extranjeras en su Sí, música. pero que había aparte una propuesta de una puesta en escena mucho más completa, todo más clean, looks. Los Redondos, Sumo, estas bandas La así. Renga. Claro, eran bandas que eran chabones que hacían música, se subían al escenario, cantaban y eran lo mismo de siempre. Obviamente movían lo que movían, pero no había una propuesta así tan de productos para exportación, ¿viste? Yo creo que también pasó mucho eso con los Redondos. No, era muy de acá, los Redondos y las letras, si bien obviamente hablaban antes de lo críptico, yo no sé si era críptico, coincido acá que no era tan críptico porque una vez que entrabas en el mundo solar y empezabas a entender esas referencias y no había nada más lindo que esperar una canción de Los Redondos y sentarte con tus amigos a tratar de decir, acá de qué está hablando. Este palo es para Sí. esto está diciendo esto y no. Claro, como que entras en su código también. Totalmente, y nos cagábamos de risa y era como todo un momento tratar de descifrar una letra de Los Redondos. Claro. Y más en aquella época que si querían hablar de sustancias, no era tan fácil hablar, no se hablaba tan abiertamente de sustancias. Entonces, acá está hablando de eso, acá está hablando de eso. No, esto es de Sí. eso. Pues también ahí hay otro mito como de que todas las canciones terminan hablando un poco de eso y todas esas metáforas siempre como que se podrían llevar para ese lado.
Hay una canción que yo me la acuerdo siempre, que la discutíamos, que dice: tengo el hocico listo, estoy acalorado, voy a escupir misiles, o algo así, no me acuerdo Sí. cómo era bien, porque si no lo escucho, que es un temón, y vos decís toda esa letra, voy a tumbarme a la Bartola sobre Voy a unos chasquear la terciopelos, lengua un poco. voy a chasquear la lengua un poco, decías, Ya el chabón está, se está fumando servido. uno y está por echarse uno también, es como Sí. está con la piba ahí en un prostíbulo, llamémosle, porque él hablaba mucho de todos esos lugares de underground. Yo creo que iba mucho por ahí, ¿viste? Y después, de repente te tiraba como muchos conceptos sociales que abrazábamos desde Vamos las Bandas, que Vamos las Bandas se convirtió en una especie de himno para los jóvenes contra el autoritarismo, contra la represión, contra Vamos las bandas somos todos nosotros, el pueblo es las bandas, ¿no es cierto? Así que nada, me parece fascinante todo lo que el impacto cultural o contracultural también que ha tenido el indio, sus letras, su imagen y Los Redondos en sí. Decíamos que para mí es que no salían de acá porque es música argentina para argentinos, corta. Yo Sí. siento que ellos También lo es cierto pensaban. que en los 80, 90, siendo independiente, no debería ser tan fácil No. armar una red de marketing para vender tus discos por fuera del país. Debía requerir una infraestructura grande. Y quizás cuando ellos tuvieron la infraestructura para hacerlo, ya se dan cuenta que tampoco lo necesitaban y su libido no iba por ahí. No sé si su libido, si sus deseos pasaban por ser estrellas mundiales en ese sentido. Me parece que ellos... De hecho, el indio cuenta en varias entrevistas que un poco le pasó, no sé si decir por encima, pero él no era alguien que buscaba desde chico ser un líder masivo, ¿no? Como que él me parece que hacía su música y de pronto esa música empezó a llegar a un montón de gente. Él y la banda, ¿no? Sky y Los Redondos. Pero eso también, ¿no? Como que en algún punto parecía Se un golpearon poco que- ellos con Los Redondos también. Sí. Se encontraron ellos con el más... Claro. Vos ves algunas figuras de gente, mismo pibes ahora, el caso de Duki, no sé, pienso que él desde que arrancó decía, yo quiero ser una estrella, ¿entendés? Lo tenía claro desde otro lado. Siento que el deseo de Los Redondos, del indio, iba un poco por otro lado, no necesariamente por ser una figura masiva internacional de música a lo Mick Jagger. Y al principio del programa decíamos que en varias notas él decía que era uno de los pocos casos que se retira porque cada vez convoca más gente. Sí. Entonces no puede controlar la gente que convoca. No existe el sold out para él. Entonces, más allá de sus problemas de salud, de los escenarios se baja también por esto, ¿no? Porque ya, al cada próximo, vez más ¿cuánto iba a ir? difícil. 500.000 personas. O Es sea. que tenemos que entender que hoy hablamos en la industria, sabemos que somos todos muy cercanos a la industria más allá de la comunicación, también tenemos contacto todos nosotros con artistas, con management, con equipos. Sabemos que el corte de ticket es todo un tema, lo fue siempre para la música, y hoy hablamos de artistas que quizás hacen un River, o que es más común escuchar que un Duki, una María, o sea, artistas argentinos llegan Sí. a esos números. En aquella época no era Ah. tan común. Y estamos hablando de que el indio convocaba 300.000 personas. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Son como 3 River y un poquito más. No, hasta toda esta Entonces- llegada de la nueva música, Duki, María, bueno, y, Y las todos los redes que han venido sociales. con ellos y las redes, previo a eso eran muy pocos los que hacían un River nacionales. Digo, Sí, internacionales por ahí era un estadios. poquito más común, pero Por eso. siempre hablamos acá de eso que... Entonces que estamos sí, hablando un poco, de... Ni siquiera Charlie, digo, por ahí tenía algunos shows especiales, como fue cuando volvió después de la internación, que hizo un Vélez y fue un evento, digo, Serú Girán en el principio de los 90, pero Charlie en general tocaba en lugares también más chicos, Luna Park, digo, no era tan fácil hacer como cosas de ese nivel. Bueno, Luna Park, ¿no? El Luna Park era como un símbolo de, che, llegué, estoy Claro. haciendo el Luna Park. Sí. Y era muy importante. Así que nada, es increíble. Estamos hablando de... yo hoy escuché muchas cosas en todos lados, en muchas notas y formas de describirlo que me encantaron. Con muchas coincido, con muchas no, pero también era como esta cosa de la visión que tenemos todos del indio. Todos tenemos como un poquito... Si bien todos coincidimos en un montón de cosas, todos tenemos como una partecita nuestra que le damos a qué significaba el indio para nosotros. Sí. Seas mega fan, seas fan de Los Redondos. Por Claro. ejemplo, yo soy muy época Redondos, pero después la época solista del indio, yo después de Porco Rex un poco me bajo. No es que no lo escuché o dejé de escucharlos o no conozco los discos, no, todo lo contrario. Pero ya no era lo mismo. Para Sí. mí son Los Redondos. Sí, a mí me pasa lo mismo. Claro. Bueno, de hecho, hoy vi una foto de tu hermano en su cuarto, ¿no? Que también Los Redondos es adolescencia para muchos, ¿no? Y tu hermano tenía puros pósters de Los Redondos. Pero vos leíste lo que escribí. Claro, o sea, te invito a que lo cuentes, por favor.
Yo era muy fan de Los Redondos, pero realmente. Yo era, de hecho, en el grupo nuestro, me decían el ricotero, el ricota. Yo era el ricota, así de simple. Mi hermana, teníamos poca plata, de hecho, mi habitación con mi hermana era la misma, compartíamos la misma habitación, mi hermana es más chica. Ahí está la habitación. Ahí está la habitación. Yo me gastaba toda mi plata en cositas para fumar, birra, estar con mis amigos, cosas así. Y mi hermana ahí tiene 7 años, mi hermana. Ella tenía cierta plata y yo la convencía de que la mejor forma de decorar la habitación era con póster de Los Redondos. Entonces hacía que ella se compre con su plata revistas de Los Redondos donde venían póster de Los Redondos. Y ella feliz con sus pósters de Los Redondos y sus revistas de Los Redondos. Y mirá lo que era nuestra habitación llena, cubierta completamente de cosas de Los Redondos, algo de Las Pelotas, porque obviamente yo crecí con los chicos de Las Pelotas, entonces era una banda que yo quería mucho, así como Sumo, ¿viste? Entonces, eso... Yo cuando vi esa foto no me lo acordaba. Me dio mucha ternura porque estaba tipo la frazada con florecitas, todo aquí. Es de Garfield esa frazada, me la acuerdo perfecto, de Y Garfield. todo después. Muy early 90s, todo. Claro, y todos los pósters de Los Redondos. Porque entiendo que cuando uno es adolescente, tiene esa cosa de hacer hiperfoco con artistas, Sí, no te olvidas más. con cultura que te interpela, con la que conectas y no te olvidas más. De hecho, la conversación por la que me acuerdo de las letras es porque veníamos saliendo nosotros de un show, nosotros cubrimos muchos shows del campo de polo y yo dije, tengo el superpoder de saberme todas las canciones de los Backstreet Boys. ¿Por qué? Porque es mi época adolescente y de haberlas escuchado tanto, me las sé todas de por lo menos 2 discos. Y él me dice, yo me sé la de Los Redondos, todas. Sí, a mí me pasa parecido. Claro, pero las empecé a cantar, ¿entendés? Sin la música. Yo sin la música no me las acuerdo igual. O sea, me tienes que poner la canción. Claro. Yo le dije, probá, decime canciones y empezaba. Como que empiece un poquito, ya está. Sí. Y te digo qué disco es, todo. Y ese y no tener resaca son mis 2 superpoderes. Wow. No tengo resaca, No, chicos. no tenés No resaca. tengo resaca, es una locura. No, la verdad que... Qué locura. Pero sí, la verdad que Los Redondos para mí es eso. Y cómo lo descubrí, no sé cómo lo descubrí, porque me doy cuenta que hoy, por ejemplo, escucho yo, obviamente nosotros trabajamos mucho con artistas jóvenes, con toda la música urbana, y la verdad que no me sé las letras de todos. No me sé las letras de todas las canciones que escucho, de hecho me sé pocas letras completas. Y Los Redondos, como tengo todas las canciones internalizadas, sé exactamente lo que dicen. Yo, aparte una cosa que a mí me ha gustado mucho con Los Redondos y con toda su obra, es que yo fui cambiando de gusto de Los Redondos. Siempre en mi cabeza yo puedo identificar de alguna forma cada disco de Los Redondos con un color. Con un color y un sonido, porque cada disco de Los Redondos cambia completamente. Sí. No es una banda que... Quizás la voz del indio es lo que la une, pero hay un sonido muy distinto. O quizás vos empezás a escuchar en La Mosca y la Sopa o Un Bayón para el Ojo Idiota canciones que ya vas a ver en Lobo Suelto, Cordero Atado, cosas así que están unidas. Para mí y son después... 3 etapas. Tenés como... A ver, me gusta, quiero saberlas. Para mí tenés como Gulp Octubre, que es la primera etapa con un sonido más ochentoso. Un Bayón ya es transición, ya empieza a sonar un poquito Bueno, ahí más. está, los discos transición son increíbles. Un Bayón para mí es la primera transición a lo que fue Los Redondos, el sonido definitivo para mí, no definitivo porque cambió, pero quiero decir el sonido más característico de ellos, que viene ahí La Mosca y la Sopa. Bang Bang, La Mosca y la Sopa. Para Bang Bang está antes que Un Bayón, si no me equivoco. ¿Bang Bang está antes? Me parece que sí, Bang Bang viene después de octubre, si no me equivoco. ¿Podemos chequear Confírmenme. eso? Pues yo también tenía la duda esa hoy temprano. Me parece que bueno, Ahora pasa, lo ahora vemos. lo vemos. Pero bueno, y Luz Velito para mí es transición a la última época, todavía rockero, pero ya con un sonido oscuro. Y Momo Sample, el último Bondi, ya es la tercera etapa. Bueno, a mí me pasa un poquito Bayón también. Bayón. Primero Bayón viene 88, Bayón, sí. Bang Bang 89, ok. A mí me pasa, es como, yo Gulp lo dejo muy al lado, muy desde el lado. Para mí Gulp Ok. eran canciones El de primero. pibes, sí, Gulp eran canciones de ellos boludeando, cagándose de risa y que hicieron ese disco, está buenísimo. Hay algunas cosas que pasan en octubre. Yo siento que octubre vienen y rompen todo. Es muy oscuro, muy... de hecho, hoy lo hablábamos recién Sí. ahí en West Side, donde yo vengo. Los Redondos son esto. La tapa de octubre Sí. es lo más identificatorio que hay en Los Redondos. Sí. Más allá de todas los artes de Rocambole, que es el que hizo los artes siempre en todos los discos. Sí. Octubre, cuando vemos las banderas, es la mano, es lo rojo, es lo bolchevique. Digo, acá hay una relación Sí, muy explica fuerte mucho. con la Rusia comunista que representaba la contra a todo lo que estaba El ser pasando. contestatario. Totalmente. Yo creo que esto es como súper oscuro y no sé, muy político, ¿viste?
Después Y no ya tiene, vienen no sí tiene esos tantas canciones, tiene 9 nada más. Sí, varios discos de ellos. Un Bayón creo que tiene 8. Y que en aquella época tampoco es que salían temas de tantos temas, creo que eran 10 más o menos normal, Y aparte ¿no? habían temas de 4 o 5 minutos también. Sí. Entonces, se te hacía más o menos igual. Y después sí vienen, bueno, Un Bayón, Bang Bang, los reconozco ahí juntos. La Mosca y la Sopa, que siento que es como la parte más comercial de Los Redondos, el disco más comercial, más radio, que más suena en la radio. Ahí Toxi tenemos Taxi, Perro Dinamita. Mi Perro Sí, Dinamita, Tarea Fina. Un poco amor francés. un poco de amor francés. francés, El Pibe de los Astilleros. Claro, no, es que es el disco más hitero. Sí, sí. Sí. Después viene esta etapa de 2 discos ¿cómo sí, es? Lobo Suelto, Lobo Cordero Atado. Cordero Atado. Y ahí ya llega Luz Velito, que es muy oscuro, está re bueno. Yo lo veo súper relacionado con Octubre. De alguna forma es una vuelta más rockera al sonido octubriano. Y aparte ahí graban Mariposa Pontia, que era un tema histórico. Con Rock de del País, ellos. los dos juntos. Sí. Esos son 2 temas distintos que los unen Sí, en uno. los unen ahí. Porque eran muy cortitos para sacarlos solos. Claro. Y después ya viene, siempre se habló de por qué se separaron Los Redondos. Nunca sabremos todos los detalles, pero siempre se habló de algo puntual que son dos cosas puntuales. Una, el material audiovisual Sí. registrado por ellos durante años. Por ellos 3, porque Los Redondos eran 3 personas, más allá de las personas que se unían, Sí. como Semilla o Walter en la bata, la gente que venía, que si bien eran parte de la banda, de alguna forma eran sesionistas. Digo, Los Redondos eran musicalmente Sky y el Indio y la Negra Poli. Sí. La Negra Poli era la manager, mujer de Sky. Bueno, supuestamente todo este material audiovisual era de los 3 y parece que había quedado guardado en la casa de la Negra y de Sky. Y había una cuestión Como que de... había che, algo que no les habían dicho al Indio, eso es lo que él siempre... lo querían comercializar y él no quería, no era una terminaba cosa de así. entender. Como, Hablaba de una traición a él. él decía que era una tradición porque se ve que no se lo da, dijeron como... Yo entiendo en mi cabeza cuando uno une... O sea, él lo Sí. quería comercializar, unos lo querían comercializar, el otro no. Sí. Y le habrán dicho como, bueno, pero lo tenemos nosotros. Así que, Claro. no sé, te Y les recabió. dijo, bueno, se acaba la banda. No, Sí. y eso, y después sale una parte de un poco de que el Sky en una nota sale a decir que alguien, obviamente hablando del Indio, se adueñó de Los Redondos. Y ya los últimos 2 discos, que son Último Bondi a Finisterre y Momo Sampler, Sí. ya son el sonido que buscaba el Indio. Sí. Sky medio que participa en las canciones del Indio, se habla mucho ahí. Y era toda la parte maquinaria que recién hace un rato Sí. hablaban, que estamos hablando de discos que salieron en, ¿qué es? 2000... 98 y 2000 creo que Como es, ¿no? Sampler es de 98 y 2001. 2000, claro. 2001. 2000. 2001 se 2001 separa. se separa. Ah, ok. Estamos hablando, no existía esa música en Argentina. Digo, vos escuchás Momo Sampler hoy y es un disco que puede haber salido hace 2 años. Es rock medio industrial, o acercándose al rock industrial, mucha máquina, canciones muy... No había forma de ganar público con esa música en Argentina. Eso lo escuchabas y vos eras fan de Los Redondos. Vos escuchabas canciones como Doctor Saturno, Sí. decís, ¿quién hubiera escuchado esto y decir, uy, qué lindo tema? No había forma. En ese momento que verdad. estaba como el auge. Callejeros, era como el rock chabón. Sí, bien- todavía seguía pero ese bien rock. rockerito. Sumo algo que me Viejas acuerdo de locas. aquella época que también era muy avanzado, que eran los packagings de esos discos. Oh, porque vos ahí los tremendo. ibas a comprar ahí al Music Y World. el último Bondi lo metías en la compu. Tenía una Sí, cosita en la rock compu. interactivo. Pero y te uno acuerdas que venía se con un abría medallón también. El Momo medallón de Sampler. Momo El de Sampler. Momo Sampler Sampler. y el de último El Bondi tenía el tenía- plástico circular que adentro estaba... Que, de hecho, hay 4 videoclips supuestamente nada más de Los Redondos. Uno es un videoclip de Fuegos de Octubre, si no me equivoco, en vivo, en Palladium, que lo hizo un amigo, que El lo de grabó. Masacre en el Puticlub es otro, es el de la animación. Masacre del Puticlub es otro, Blues de la Artillería es otro, también en animación. Y el último es de La Pequeña Novia del Carioca, que es con estos personajes que vemos en la tapa. Claro, medio gorilas. Totalmente. Es que era Sí, uno sí, de digo, los- A ver, es que- chicos, el Indio estaba tocando, era un holograma hace cuántos años. ¿Entendés? un Siempre adelantado. fue un adelantado. Veo El muchas sonido. cosas. Sí, hay bastante paralelismo, porque en un punto Gorillaz es el proyecto que hace Dave Albarn cuando deja de tocar con su banda de rock y dice quiero experimentar un poco, termina tocando con el rap, o sea, tocando el límite con el rap, pero también jugando un poco con lo que es samplear en 19-2000, todo eso, que esos proto-samples, bueno, en el hip hop ya estaba, en el rap ya estaba, pero, pero sí, es muy loco. Bueno, es que creo que el Indio, aparte, más allá de estos conflictos que puede haber habido, él evidentemente tenía una búsqueda personal artística que trascendió a Los Redondos, por eso él termina Totalmente. haciendo su carrera solista. Y vos ves también los dos, sumemos solo los 2 primeros discos solistas de El Indio y Sky. Sky sale con Oda a la Sin Nombre, que Sí. es un temón, pero
te remonta Es rock, a la mosca y la sí. sopa. Sí. Digo, ahí volviste o a un Bayón o a, si querés, ¿cómo se llama? Lobo suelto, cordero atado. Sí, Entonces escuchás El tesoro de los inocentes y es la continuación de Mom Sample. totalmente. Sí. ¿Entendés? Ahí vos te das cuenta y en alguna entrevista, otra vez volvamos a la época en la que las cosas se venían, no era tan factible chequear esas datas, yo escuché que el Indio siempre laburó en su estudio con máquinas y lo que pasaba es que él hacía todas las canciones ahí, se juntaban con Sky, empezaba a jugar con las guitarras y cuando tenían todo listo, entraba la banda. Lo que dijo el Indio para Último Bondi es como, no quiero sacar las máquinas. Sumemos la música a las máquinas. Y como le dijeron, no. Claro. No era normal en No. ese momento para el rock usar máquinas, era casi un insulto para el rock. Sí. Era la contra de la música electrónica que en Totalmente. ese momento estaba medio poniéndose de moda los DJs. Sí. Claro, y los sintes. Claro, y era todo lo contrario. El chabón dijo, no, que vamos a dejarla, ¿no? Y no sé, tipo como las increíbles andanzas de Capitán Buscapinas en Siberia, gran nombre. Sí. Era una locura. Ese tema es. Sí. No, Walter y invade a- la tierra. Y hablando de cómo él era un visionario y estaba adelantado, viste que hay mucho en las personas que consumen rock en Argentina y en el mundo de no aceptar lo que hacen las nuevas generaciones, ¿no? Como Sí. deslegitimizar todo el tiempo lo que hacen los nuevos artistas porque no lo hacen de la manera que se hacía antes. Y ¿sabes qué? Hoy el Malandro volvió a compartir un Sí, no hablamos del mensajito que, a ver si lo tenemos por ahí con la produ, un Me mensajito emocionó muchísimo. Tremendo. que le había enviado el Indio hace poco igual. Sí, porque decía el domingo 14 podés, la semana que viene. Ahora el 14 se veían. Ah, puta madre. Y aparte para el malo, no sé, ustedes lo conocen Sí, muy sí, bien, yo no sé, Auro, si vos lo conocés bien, al malo vos has ido a algún show, él toca temas de Los Redondos en los shows. De hecho, Es creo fan, que la última súper vez fan. en uno de sus holgorios cerró con un tema de Los Redondos, si no me equivoco. Ahí dice Digo, domingo de noche, 14-6 es una opción, igual a confirmar la tarde-noche, por ahí como única condición es que venga solo, yo sé que Johnny es de fierro y está en todas. Johnny, como, le pero- mandamos un saludo a Johnny. Grande, Johnny. A ver, el audio Ahí lo está, tenés, la- escuchamos. Malandro, te mando un gran abrazo. Te quiero aún sin conocerte. Y respeto yo también lo que vos hacés, que es una evolución probablemente de muchas cosas. Y tenés un público cautivo que por algo es. El público no se equivoca. Las revistas se equivocan, los canales de televisión se equivocan, pero el público no se equivoca. Grande. Vas a ver, va a ir ¿cuándo es el que tocan? Y mañana, ¿qué? 15. Mañana, hoy 13, 14, hoy 14, 15. Bueno, no importa, el día que el Mañana, próximo mañana. show es mañana, el show, te deseo la mejor mierda y vamos para Frenchy. Aparte, te deja una Una frase, frase. el público Malandro, de este no lado. se equivoca. Gracias por su bendición. Ahí está, Este perdón. camino de tantos años, usted tiene mucho que ver, aunque no nos conozcamos. Y también me gustaría conocerlo y compartir algo de música, charlar sobre música. No tengo palabras, me emociono. Muchas gracias, Indio. Gracias, Cabe. Se agradece mucho tu bendición, amigo. Hay mucho de la jerga también. No. El Mala es alguien que juega mucho con la jerga también, con las letras. La no, re- no la- crípticas, pero sí como jugando con lunfardo también y con su idioma, su lenguaje. Y después le manda, usted, uno de los pocos artistas populares que merecen ser escuchados. Abrazo. Graciosos y valientes. Así Dice dice mi mi Britney. siempre Que esto ya lo había compartido él, Sí, todo hacía lo otro poquito. no lo había compartido hasta hoy. Sí. Pero nada, yo me ponía en el lugar del Malandro cuando lo vi. La emoción, si a mí me dijeran que yo iba a conocer al Indio Solari. El Indio Solari para mí es todo, digo, el Indio es el único, y no por desmerecer a los músicos, pero yo no soy una persona que participa mucho de los fanatismos, no soy fan, no soy una persona que admiro, respeto, todo. El Indio soy fan, el Indio y Paul McCartney, yo soy fan. ¿Entendés? Y si el Mala siente un cuarto de lo que sentí yo, que yo siento que el Mala siente 1000 veces más porque él es músico que ha llevado al Indio al escenario con su música, ¿no? Que te digan que la semana que viene lo vas a conocer, No, es tremendo. la emoción que te corre por el cuerpo es que no todo se reduce a eso hasta que lo conozca, y después de que lo conozca todo se va a reducir a le voy a contar a todo el mundo que Como conocí al le Indio. pasó a Sol. Sí. Lo Es que que contaba Sol. Es gente que te cambia la vida, porque te la cambió sin conocerte, te la cambió con su historia, con su música, con un montón de cosas, y llegar a plasmar, a tenerlo enfrente, a darle la mano, a agradecerle en persona, yo creo que eso es para siempre. Le quiero mandar un abrazo porque sentir que lo ibas a conocer Sí. y que quedaste tan cerca, debe estar destruido el Malandro hoy. El caption del Malandro es casi Indio. Sí. Ay, no.
Me cagaste el día, Javier. No, por favor, lo queremos una banda. Sí, además No, celebramos sí. todo lo bueno, esa conexión y Te dejó eso para siempre. Esa conexión, ese que respeto, es ese un audio montón. están. Y como dijimos recién, también una frase, ¿no? El público no se equivoca, que él se sienta seguro de por qué la gente lo elige, ¿viste? Siendo validado por el indio, los medios se equivocan, las revistas se equivocan, pero el público no. Los artistas también, dijo. Los Los artistas, Mm. los medios, el público no. El público no. Y ser artista es siempre conectar con la gente, más allá de lo que propongas culturalmente y musicalmente en este caso, ¿no? Entonces, un poco para salir de ese pensamiento termo que tenemos muchas veces en, ay, hace tal cosa, bueno, no es artista. Si conecta con la gente de alguna forma, está haciendo arte, está siendo artista. Y bien lo dijo ahí el indio. Así que le mandamos un shout al malandro, ojalá pueda venir de vuelta. Ya vino una vez acá antes, Ana. Sí. ¿no? Sí, fue un programón y ahora justo quedo pensando entre estos crossover como también el de Woz y había sucedido en un Lola con Bizarrap. Bueno, ¿no? pues Bizarrap Con hizo Gaspar. una especie de remix de Jijiji, ¿no? Creo que cerró esa su participación en Invitó Lola a con eso. Gaspar. Sí. Estaba Gaspar Venegas, cierto. tal cual, Cierto. es verdad. Sí, fue épico. Ese show de Bizarrap fue increíble. Sí, Tuve la también suerte de estar también. es eso también de reivindicar. Bueno, que justo el indio decía que no hay que reivindicar la música, que no necesita ser reivindicada, pero bueno, sí de traerlo a las nuevas generaciones y que nada, que se perdió ese miedo de hacer un cover. ¿Vos te imaginás que un artista como Lali en el 96 se hubiera ocurrido hacer un cover del indio? No, No. en ese momento hubiese sido claro. Pero y hoy- la respuesta del indio después No. también, reivindicándola, ¿no es cierto? Y hay un ida y vuelta muy importante del indio. Eso que decías de la juventud, hay una entrevista, ellos nunca dieron entrevistas, hay una conferencia de prensa que dan Sí. en la que el indio dice, y que eso se siguió viendo siempre con lo de Woz, con lo de Lali, con lo del malandro, que él dijo, nosotros no damos muchas entrevistas porque la verdad que con nuestra edad no tenemos mucho para decir, porque el mensaje del futuro está en los chicos, no en nosotros que somos grandes. Nosotros tenemos que escuchar y aprender, no bajar línea. Si nosotros hablamos, entiendo que hay ellos obviamente entienden que hay un fanatismo, que hay una admiración, y lo que diga, a mí, lo que decía el indio en los 90 o en los 2000 era palabra santa. Sí, claro. No me importaba nada. El indio decía, hay que Sí. hacer tal cosa, hay que hacer tal Yo cosa. creo que él también Chicos, era- quemamos la escuela, quemamos la escuela, no me importa nada. Él era consciente de ese Claro. misticismo que generaba, entonces también parte de ese misticismo era la idea de mantener una figura no tan cotidiana. Y creo que en los últimos años se humanizó un poco, para bien lo digo. Para mí fue lindo poder escucharlo hablar de un montón de cosas que quizás no se le había escuchado hablar en casi toda su carrera y empezar a dar un poco más de notas. ¿Sí? Termina dando esta nota con Andy que contaba Sol y demás. Y me parece que él también... Hay algo de calidez en esos últimos años de él humanizarse, contar lo que le estaba pasando y mostrarse de otra manera también, que me parece que le dieron un cierre muy lindo a su Y vida. mostrar esa admiración por las nuevas generaciones. Es muy lindo de su parte, muy transparente y muy humilde de su parte mostrar esa admiración por las nuevas generaciones que muchos artistas no lo hacen. Entonces también le dan validación Sí. y respeto a los nuevos músicos que obviamente se la super merecen. Realmente hoy estuve escuchando muchísimas entrevistas de él y no hay forma que no te quede una frase de él. Es Tiene un una- poeta espectacular. No, aparte tiene una voz que te queda marcado, o sea, lo que Sí. dice suena tan lindo, suena tan profundo. A mí me encanta. Y esto que hablabas antes de con las nuevas generaciones y con la nueva música, a mí me pasa que si escuchamos temas, obviamente en otro contexto, otros años, pero escuchamos temas como el último de Último Bondi, que es Esto Todo Amigos, o Doctor Saturno, hay casi rap. O sea, Sí. cantaba, tenía unas canciones que eran rapeadas. Si bien no era rap, porque en ese momento no existía en Argentina una cultura rap como para decir eso era rap, pero eran como. Te Sí. tiraba así, te tiraba unos flows mega rápidos que vos decís, esto es lo más cercano que podía haber en el rock con el rap. Sí. Y eso yo siempre en ese momento lo escuchaba y decía, esto se suena re rap norteamericano, nada que ver, obvio, pero era otra época. Yo escuchaba esto todo amigo y decía, acá está rapeando, el indio, Sí. esto no es cantar, esto es rapear. No sé si la tienen en la canción, Sí. pero... Y aparte a él se le permitía, porque viene otro rockero y hacía eso y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué No, estás? pero aparte, las canciones eran canciones que vos decís, ¿por qué quisiste hacer este tema en ese momento? Hoy suenan geniales, pero en ese momento vos escuchabas esos temas y decías, ¿por qué se te ocurrió Sí. hacer este tema? Y nadie de la banda te dijo, che, esto me parece que eso
re mega oscuro, re mega alternativo y complicado para la época. Pero bueno. Hubiera sido lindo Adelanta. saber qué habrá escuchado, de dónde se habrá inspirado Uf. para ir por esos Él debía sonidos. Él escuchar de escuchaba todo. mucho británico, mucho rock británico alternativo, rock industrial. Él cuando tenía una posibilidad te decía bandas que no tenían nada que ver con nada, que vos decías, Sí. ¿de dónde salieron estas bandas? ¿Las escuchás vos? Porque él viajaba mucho también, aprovechaba. Y yo entiendo que una persona fanática de la música como era él, consumidor de música, al lugar que iba, me imagino que indagaba a pleno, se metía en las disquerías, ver qué sonaba y siempre que él nombraba una banda, eran bandas que yo no había escuchado en mi vida nombrar. Digo, bandas que por ahí sonaban mucho en Escocia, ponele, y que vos decías, Claro. ¿esto dónde está? Y el chabón te salía con esas datas que es muy importante. De hecho, hoy escuchaba, viendo todo lo que decían los artistas reivindicando al indio, Ciro subió que una de las cosas que para ellos fue muy importante porque el indio los nombró como a los piojos como las bandas emergentes Sí. a tener en cuenta en un día, en una nota en Clarín. Sí, no Claro, sé, y a la un reina suplemento. también las nombró Claro, una vez. vos decías, me encanta el indio recomendando a los piojos, totalmente random. Me parece fascinante. Siempre tenía una visión para mí muy particular el indio de la música. Era muy poco main y siempre iba a lo descubrir, a lo nuevo, a lo disruptivo. Él era muy disruptivo y entiendo que la música tenía que causar eso en él también. Por eso después tenemos discos que son, o obras que son tan adelantadas a la época. Y cuando vos decías, de alguna forma los Redondos fundaron el rock chabón. Sí. Pero cuando el rock chabón estaba en su mejor momento, los Redondos no hacían rock chabón. Ya se habían alejado hace rato, Y de ya hecho- habían pasado y ya era una etapa, eran 2 discos atrás de los Redondos. Y de hecho creo que incluso esos discos atrás tampoco eran rock chabón, ¿no? Siempre es como el hicieron lo rock que para el negro sentían. Atila y Gulp. Digo, Claro. eso reivindicaron el rock chabón y ellos ya estaban haciendo 10 cosas más, ¿viste? Por eso es cuando también pienso que no estaba en su intención ni mantenerse haciendo lo mismo, ni hacer lo que les funcionaba, sino simplemente seguir sus inquietudes artísticas, realmente. Y eso lo llevó a justamente ir cambiando, mutando, porque sus intereses cambiaban, porque era una persona muy curiosa también. Entonces, obviamente eso hace que no repitas, cuando no repetís fórmula, empiezan a ocurrir otras cosas. Y también hace que uno, a medida que va creciendo, va cambiando de disco favorito. Porque a mí me pasó eso. Mi Sí. disco favorito fue mucho tiempo Octubre, innegable. Después me pasé en algún momento a Luzbelito. Y a ponerle hace 5 o 6 años me di cuenta que Último Bondi a Finisterre es el mejor disco de Los Redondos y no me Wow. lo puede negar nadie. ¡Wow! Y Polémico. hoy hace 2 meses que no puedo parar de escuchar Momo Sampler. Yo con Momo Sampler estuve muy enojado. Yo cuando se separan por cercanía a determinados grupos, como era esta gente del medio del rock, por lo de las pelotas ahí cerca, yo sabía que estaba pasando algo en Los Redondos y que había una posibilidad ya de separación, ya me había llegado ese rumor. Entonces cuando sale Momo Sampler, yo creo que, si mal no recuerdo, yo sabía que se habían separado, que se iban a separar, estaban ahí. Y yo ya me estaba enojado con ese disco. Entonces yo ese disco lo odié. Casi, de hecho yo siempre decía, sé todas las canciones de Los Redondos menos ese disco, porque es un disco que yo no disfruté. Hace 2 meses que no paro de escucharlo y siento que es el mejor disco de Los Redondos. Y sabemos qué significa Octubre, Luzbelito, sé que, pero hoy, si vos escuchás eso, yo no puedo creer que eso haya existido, que lo hayan creado en ese año. Claro. Claro. Bueno, y Adelantá. seguirán quizás cambiando con el paso del tiempo y las escuchas. Javi, te queremos agradecer una vez más, la rompiste, muchísima data. También, bueno, agradecerle a todo este equipo porque nos colgamos hablando y de esto podríamos hablar y hablar podrían y haber hecho hablar y 5 horas de hablar. programa hoy. Todavía me queda la charla ahí con mi hermano, que es otro que fue a un montón de shows, que lo lleva tatuado y que hoy era el que estaba más cabizbajo ahí en la familia con la noticia. Y también a ver ahí en qué andará y cuáles son sus planes. Agradecerle una vez más a la producción. Quiero mandarle un shout out a los amigos, como siempre, de Casano Automóvil. Antes de irnos en un maquinón, quizá. Sí, hoy se están escuchando en todos los autos Los Redondos. así Exacto, mirá, si vas a Casano, pegás tu nave tranquilito, porque ya sabes que sale todo funcionando y Sí. sobre ruedas. Podés salir de Casano escuchando Los Redondos. Tranquilamente. Sería un buen Y shout out y una buena idea para un día como hoy. Hoy también pensá, digo, un poco como este rock subterráneo con todas estas cuestiones de las tecnologías, terminará siendo quizás lo más escuchado en las plataformas digitales. Estaría lindo ver cómo cambia el número entre hoy y mañana, ¿no? En la No red. sería como extraño experimento. el paradigma. También le quiero mandar un shout out que hoy me lo recomendó y me queda ahí pendiente para
ir a verlo, que es una obra redonda. No sé si alguno ya tuvo la posibilidad No fui. de verlo. Y me explicaron que es como un documental en vivo, con una banda, más de 15 artistas, teatro, escenas, rutinas y performance, que hay imágenes históricas inéditas y un presentador que realiza un relato cronológico del periodo que va entre 1976 y 2001. También es una paleta sociopolítica del país que aborda además los padecimientos e inquietudes de las juventudes argentinas. Y de hecho me enviaron ahí una aprobación también, y justo que hablábamos de un aval del Indio, que los menciona en un comentario y que dice: espero que las gentes disfruten del trabajo que estos jóvenes han hecho al prepararse para brindar un buen espectáculo. Saludos. Así que les mandamos un shout out para ellos. Javi, ¿alguna otra data para sumar antes de que cerremos este programón? No, quiero agradecer a ustedes porque la verdad que estos momentos así son un punto de inflexión en la vida de uno, y la verdad que tener la posibilidad de estar en un lugar hablando de un suceso tan importante que sé que va a marcar mi vida para siempre, porque ahora el mundo es un mundo sin el indio a partir de hoy, que es una locura para mí pensarlo. Nada, agradecerles a ustedes por el espacio y por estar acá compartiendo y charlando un ratito de algo tan lindo como el Indio Solar y Los Redondos. Gracias, Javi. Qué lindo. Gracias, ¿Tu Javi. Instagram para la gente? Javi Gutiérrez Oc. @Javi Gutiérrez. Ahí, Corta. hay data, Divino. hay data, hay buena cantidad de seguidores. Bueno, gracias a toda la produ, gracias a Flavio, a Javi, a Gaby, a toda la banda. Les mandamos un shoutout y nos vemos el lunes. Nos vemos el con lunes. más datas. Sí, sí, bueno, gracias por Y un todo. invitado y a picante darle play ahí a Los Redondos sin parar todo el finde, y recomendable para el resto de sus vidas. Adiós.